Después de fase. Quiero darle la bienvenida a todos. Con nosotros está hoy día don Víctor Anguera, representante del Servicio de Impuesto Interno. Ese es el enlace que también tenemos a través del convenio, que aprovecho de mencionar que desde el mes de abril el Servicio de Impuesto Interno abrió una ventanilla única donde los socios de la Cámara pueden acceder de forma confidencial a su situación tributaria, pueden recibir las observaciones y se da la oportunidad de presentar las mismas observaciones, si es que requieren arreglo, etcétera, eventuales brechas. Y ahí es donde nosotros invitamos a todos los socios a poder tomar este camino directamente con Víctor o a través de mí. Yo también puedo hacer el enlace para llegar a Víctor, para que puedan conocer su situación actual y poder adelantar un poco a la declaración final. Víctor, no sé si te gustaría agregar más antecedentes con respecto a la ventanilla, como parte de los socios, las certezas. Sí, bueno, si están en este proceso de operación renta, hoy día vamos a dar algunas luces, pero tal vez bien generales, pero si ya hay alguna situación más puntual que necesiten alguna orientación y que sea de resorte nuestro como área de renta o de regional, nos pueden contactar a través de Matías, yo creo que es el mejor camino, y de ahí quedan el espacio para aprenderles sin que a lo mejor haya que hacer una tremenda tiempo de espera, que es lo que estamos teniendo en la mía. Muchas gracias, Víctor. Ahí saludamos a Loreto también, que se conectó por parte del servicio. Sí, hola, buenas tardes. Les pido disculpas no estar allá, que tengo que retirarme a las 4:30, así que está el mejor representante del equipo. Muchas gracias. Bueno, ya habiendo anunciado el tema de lo operativo, la ventanilla abierta para los socios, también ahora queremos aprovechar esta instancia de que Víctor nos pueda presentar acerca de algunas novedades de la operación renta de este año. Así que adelante, Víctor, por favor. El micrófono es suyo. Bueno, les saludo a todos. No sé si mirar hacia la pantalla de allá, pero Sí, creo que es la es la cámara. ¿En la cámara? Ah, perfecto. Allá. Esa es la cámara. Y por otro lado, también ahí tengo para leer más fácil, porque me quería compartir un ratito un par de ideas sobre la operación renta. Yo creo que muchos de los socios ya puede que hayan avanzado bastante o ya han presentado su declaración, pero de todas maneras la idea es poder conversar algunos temas que pueden ser todavía relevantes o también alguna panorámica de todo lo que hace este proceso de operación renta. A nivel regional, hemos tenido este año un flujo de público mucho más amplio que años anteriores, incluso contando con el apoyo de la Universidad de Talca y de la Universidad Autónoma, que nos apoyan en dos lugares. Y aún así hemos tenido mucho flujo de público, tal vez en gran medida orientado a que, a diferencia de 2 años atrás, no teníamos contribuyentes que acostumbraran a presentar declaraciones de renta y ahora lo hacen porque tienen el préstamo, pidieron el préstamo solidario. Y ese es un tremendo motivo que acercó a un montón de gente que antes no declaraba renta o no se acercaba a esta instancia y ahora sí lo tiene que hacer. Probablemente eso es una gran explicación de por qué hay tanto flujo de mayores declaraciones. Vamos a ver, hay una estadística que nos salen presentadas. Hacia acá el puntero. Hacia el computador. Ahí. Ahí. Ahí sí. Ahí. Bueno, la operación renta siempre parte todos los años y como conversamos en la última charla, a través de una presentación de declaraciones juradas. Y se han recibido probablemente algunos datos estadísticos que vamos a comentar, están presentados como para los últimos días del mes de marzo. Así que pensando en los últimos días del mes de marzo, había más de 1.200.000 declaraciones juradas recibidas, de las cuales 228.000 estaban relacionadas con contribuyentes de los regímenes tributarios, renta presunta, ProPyme general, ProPyme transparente o del régimen semi-integrado. Y esas son las declaraciones juradas 1943, 1947 y 1948. Más o menos el 82% del régimen transparente que presenta la declaración jurada 1947, donde informan la base imponible que la sociedad le entrega a sus propietarios, socios, accionistas, se presentó a través de los asistentes, generando un porcentaje sumamente alto en que finalmente tienen un apoyo, una ayuda para poder confeccionar esta declaración jurada. También en el mundo de los sueldos se construyeron 87.600 declaraciones juradas de manera automática, considerando como base
los libros de remuneraciones ya informados a la Dirección del Trabajo. Por el lado de las declaraciones de honorario, la declaración jurada 1879, se presentaron 554.000 declaraciones y de las cuales el 95% se recibió, se aceptó o se envió sin ninguna modificación. Por lo tanto, esto es un elemento importante en cuanto al apoyo a la asistencia. Por otro lado, también hay varias medidas o que se buscó acercar un poco este proceso y facilitarlo hacia los contadores o intermediarios, de modo que había una sección especial en el portal de renta con información técnica, información importante para la presentación de declaraciones juradas y también algunas mejoras funcionales que estaban dirigidas a este grupo este segmento. No es un grupo de contribuyentes como tal, sino en este caso son gente que hace un apoyo importante para el cumplimiento tributario. Por lo tanto, la idea es poder ayudarles en este proceso. Entonces, la idea es que puedan tener, por ejemplo, más de una sesión abierta en un mismo computador de un contribuyente que también les avisara cuando había un término de sesión, y con la idea de que puedan extender el tiempo de trabajo y de esta forma no perder lo que habían avanzado. Pequeñas funcionalidades que fueron también conversadas en conjunto con algunos representantes intermediarios de los contadores y que se tomó como retroalimentación de lo que se vio en el proceso de renta del año tributario anterior, el año tributario 2022. Luego ya que vimos un poquito, una pequeña muestra de lo que es la declaración jurada, ¿cierto? Que son el insumo principal, la base principal para poder confeccionar y presentar una propuesta de declaración de renta a los contribuyentes, sobre todo aquellos que son personas naturales, o bien facilitar el proceso a aquellos que son ProPymes. Probablemente un grupo importante de los contribuyentes y socios de la Cámara pueden estar en los regímenes semi-integrados, donde a lo mejor no hay tantas asistencias o tantos apoyos. Pero también puede que hayan algunos que estén en el régimen ProPyme general. Yo me imagino que transparente no deben haber tanto, me imagino, por lo menos como socios de la Cámara. Probablemente sí hayan algunas personas que estén en el rubro de la construcción, que puedan ser a lo mejor subcontratistas de los socios, que puedan estar sí en estas áreas, que puedan prestarle servicios de pintura, de subcontratistas, no sé, de ventanas y cosas por el estilo que se requieren en el rubro. Puede ser que ellos tengan estos regímenes más sencillos. Se espera que para este año tributario tengamos la presentación de 4,5 millones de declaraciones, de las cuales 1,5 millones representarán a empresas. Por lo tanto, dentro de ese 1,5 millones estamos los socios de la Cámara. Y hay 3.665.000 propuestas de declaración que se elaboran por parte del servicio, de las cuales 2.400.000 son de personas y 1.200.000 son de empresas. Este detalle que comentábamos tanto de la presentación o asistencia para la confección de declaraciones juradas y la propia propuesta de declaración es algo que en Chile ya estamos acostumbrados, lleva varios años, pero no siempre, o no es algo que se haga en otras administraciones tributarias tan cómodamente. Me contaba un colega, una amiga que estuvo en Francia, el amigo que estaba allá le decía que tenía que confeccionar y hacer y preparar su declaración de renta y tenía mucha información y él mismo estaba tratando de hacerla. Y ella le dice, pero ¿el Estado no se la hace a ustedes? No, a nosotros la hace. Y ella como chilena sacaba pecho porque en Chile era más eficiente el proceso de la declaración para las personas naturales. Y este personaje francés quedó súper extrañado de que la administración le entregara la declaración, le propusiera una declaración. No en todas partes. Y la administración tributaria francesa tiene muchos avances en varias áreas, así que es motivo de orgullo, por decirlo de alguna forma, contar con este sistema. Aun cuando es mejorable, yo creo que si ya algunos han trabajado, pueden tener varias voces también donde alguna cosita no funcionó como se esperaba. Pero sin lugar a dudas que de todas maneras es un proceso bastante ágil en relación a otros lugares. Bueno, las fechas de este año, ya pasó la primera etapa, donde del 8 de abril, del 1 al 8 de abril se podía presentar la declaración y recibirla de manera anticipada este mismo mes, el 20 de abril. Para aquellos contribuyentes que ya pasamos el 9 y hasta el 27, quienes declaren o declaremos en esta fecha, podemos recibir la declaración el 15 de mayo, pensando en estas fechas anticipadas con depósito. Cuando tengamos una fecha de presentación ya posterior al 27, desde el 28 al 10 de mayo, la fecha de devolución será a fines de mayo.
29 de mayo. Y en cualquier caso, si es que no se indica una cuenta corriente y se devuelve por caja o por cheque, será el 30 de mayo. Aquellas declaraciones que sean con pago, se pueden pagar o se puede realizar ese pago entre el 6 de abril y el 2 de mayo. Teniendo presente de que se hace con cargo a cuenta corriente, la fecha límite es el 28 de abril. En el caso que sea con tarjeta de crédito, es el mismo 2 de mayo. Y si algún contribuyente necesita corregir o reemplazar, tal vez en este caso la palabra correcta sería reemplazar la declaración de renta presentada, se puede hacer hasta el 27 de abril. Tuvimos un lapso hace unos días atrás en que no se pudo hacer, me parece que fue el día 9, producto de que la propia tesorería nos solicitó poner pausa a los reemplazos para efectos de generar las devoluciones de aquellos contribuyentes que habían declarado hasta el 8 de abril. Y esa fue la razón, pero duró, me parece que un día, el tiempo en que no se pudo reemplazar, pero ya actualmente eso está disponible, está vigente. Algunas novedades del propio proceso, algunos códigos nuevos, algunos códigos eliminados, tal vez esto es un poquito más técnico este año, a diferencia de años anteriores, como habíamos comentado también en la charla de las declaraciones juradas, no tenemos grandes cambios. Se mantienen los mismos regímenes tributarios, tal vez se incorporan algunas cositas producto del cambio del mercado de capitales o la ley que cambió un poco la norma de acuerdo a la compra-venta de acciones y algunas otras cosas menores. Por lo tanto, hay algunos códigos que se eliminan, no son muchos. Uno de ellos es el que está en la línea 4 y relacionado con el crédito sin derecho a devolución que pueda provenir de rentas presuntas. Este cambio tuvo que ver con una situación que ocurría en la zona de Porvenir, en Punta Arenas, y que de acuerdo a un pronunciamiento del servicio se eliminó o se reguló porque los contribuyentes que estaban acogidos a ese beneficio no podían estar en renta presunta. Por lo tanto, no existía esa alternativa de tener un crédito sin derecho a devolución. Después hay algunos cambios ya un poquito más técnicos que tienen que ver con la eliminación de algunos códigos en los registros empresariales y en que para aquellas rentas con tributación cumplida que sean aumentos propios del ejercicio ya no se pueden incorporar porque no existen situaciones en las cuales pueda existir RAP o con diferencias y saldos de ISFUT del propio ejercicio. Pueden venir de años anteriores, pero ya no del propio ejercicio, por eso ya se elimina. Y también se elimina en la parte del recuadro 23 la posibilidad de que los contribuyentes del régimen transparente puedan recuperar o informar créditos contra impuestos finales que sean por impuestos pagados en el extranjero. Por lo tanto, esas cositas también se hizo un poco un ajuste para hacer un poco mejor el formulario. Detalles que no sé si siempre están presentes, estas cositas no son del día a día, a lo mejor en muchos casos, así que vamos a ver ahora los cambios nuevos, algunos códigos que se agregan. Se agrega a la línea 17 y que habla de la posibilidad de efectuar rebajas, ¿cierto?, por donaciones a entidades sin fines de lucro, que es algo que fue incorporado, una modificación que fue incorporado por la ley 21440 y que eso es para aquellos contribuyentes del impuesto global complementario. Entonces, si alguna persona natural afecta al global complementario, efectúa alguna donación amparada en la ley 3063, podría tener entonces este beneficio. También se incorpora dos líneas, las líneas 63 y 64. La 63 relacionada con este impuesto único por la enajenación o rescate de acciones sociedades anónimas con presencia bursátil o cuotas de fondos de inversión o fondos mutuos. De acuerdo al nuevo, podríamos ya decir, nuevo artículo 107, que es el que está vigente a partir del 2 de septiembre del año anterior, del año 2022. Entonces ahí agrega en el código 1829 la base imponible y el monto del impuesto a pagar, que es el 10% de la base imponible. Y también está la información de las contribuciones para el desarrollo regional, que en caso de que hubiera para este año en realidad está como presentado, pero no debería haber muchos casos todavía. Está también la información para que se pueda dar la base imponible y el monto del impuesto a pagar en caso de que eso ocurriera. Y también se agrega bien al final del formulario el código 90. Tal vez muchos de los que llevamos algunos tiempo en esto todavía nos imaginamos siempre el formulario en papel. Yo todavía me lo imagino en papel, por eso digo al final del formulario,
pensando en el anverso, probablemente va a ser cada vez más un formulario simplemente electrónico. Pero para aquellos que llevamos más tiempo nos seguimos imaginando el formulario impreso en papel, ahí estas son las partes finales. Entonces el monto a pagar de la cuota por el anticipo solidario para el pago de cotizaciones, aquellos contribuyentes que pidieron apoyo también al Estado tienen que pagar la cuota que les corresponde este año en el Código 1827. Al reverso del formulario, y nuevamente lo digo en este contexto de formulario impreso, incluso la diapositiva también lo reconoce de esa forma, creo que muchos de los colegas que trabajamos en el área tributaria todavía no imaginamos, pero sería esto lo que es el recuadro número 4, la enajenación de acciones, que ya tiene un tiempo este recuadro controlando varias cosas, pero en la parte final de ese recuadro se incorpora también la información relacionada con la enajenación o rescate afecto al impuesto único del artículo 107, que son operaciones que están a partir del 2 de septiembre del año 2022. De modo que tenemos, conviven los dos sistemas este año, o esta declaración de renta, tanto los que están sujetos a un régimen general como aquellos que están sujetos a este impuesto único por operaciones de compra-venta de acciones, o mayor valor, es lo correcto decir, mayor valor en el rescate de acciones del año 2022, de septiembre en adelante. Entonces ahí tenemos que se incorpora el valor de las acciones, el mayor valor, ya sea el mayor valor por las cuotas de fondo mutuo o inversión en los códigos 1809 o 1813, para determinar cuáles son los resultados de estas operaciones. Cuando el resultado neto de estas operaciones es positivo, se informará en el 1814. Cuando tengamos un saldo de pérdida de arrastre del ejercicio anterior actualizada, se informará en el 1815. Eso lo podemos ver que está como marcadito, como sombreado, porque este año no está vigente, es primera vez que se ocupa, pero ya a partir del próximo año tributario 2024 estaremos a lo mejor comentando que este cuadro se va a habilitar porque podrían haberse generado operaciones en que haya pérdida. Por lo tanto, esa pérdida se informará este año en el Código 1816. Y también, en caso de que haya información de donaciones, se pueda también rebajar, ya pasándonos al recuadro número 8, que están informadas en el decreto ley 3063, se informará el total de gasto y si hubiera gasto no aceptado también se tendrá que informar en este detalle. Esto también es nuevo para este periodo tributario, para esta declaración. Luego, aquí hay algunos cambios súper específicos, no sé si tenga tanto sentido detenernos en ello, pero se refieren a algunos códigos que se incorporan respecto de saldos negativos que pudieran ocurrir en los registros empresariales, tanto para empresas del régimen semi-integrado, que es el recuadro 15, o empresas del régimen ProPyme general, que sería el recuadro 20. Por lo tanto, había unas situaciones especiales que podían incorporarse remanentes de ejercicios anteriores que tuvieran saldos negativos. Y eso se dejó habilitado para este periodo. Respecto del préstamo solidario, yo no sé, probablemente muchos de los socios tengan más relación como empleadores de este tema. Esto que está presentado aquí, el recuadro 24, es para personas naturales. Puede que tengan gente que conozcan, cercana, a lo mejor les toque apoyar a algún trabajador que tenga en esta parte. Pero ha sido algo muy frecuente, que como les comentaba al principio, es lo que ha traído mucho público, mucha asistencia a las oficinas para poder presentar la declaración, producto de quienes pidieron este préstamo solidario. Y en particular ahora se incorpora la información relacionada con el préstamo del tasa cero del año 2021. Estaba ya este recuadro con la información del año 2020, pero ahora se incorpora la información del 2021. Por lo tanto, hubieron préstamos solidarios que se otorgaron en el 2020 y préstamos solidarios del 2021. Y se informará en donde dice cuota anual, código 1785, la segunda cuota del préstamo 2020, equivalente al 30%, y en el código 1801 se informará el pago de la primera cuota. Por lo tanto, tenemos personas que pueden tener cuota de ambos préstamos. Y en el recuadro, o en la línea primera que sale ahí, que dice 5% de las rentas, ahí se informa el tope, pero ese tope del 1784 es para cada cuota. Si yo marco esto, me parece que no toman. No. No, me refiero al el cursor. No, el cursor está acá. ¿No? El cursor está acá. Claro, si nos posicionamos en el 1784 arriba, ese valor de cuota del tope
es un tope de 5% pensado en cada cuota del préstamo. Ahí sí. En cada cuota del préstamo, de modo que podría ser que un contribuyente finalmente termine pagando una cuota equivalente al 10% de su renta. Ese es un detalle que no siempre se consideró, porque el tope estaba dado para cada préstamo, no para ambos en conjunto. También está la situación de que algún contribuyente que le quede un saldo a favor, es decir, la retención que haya efectuado el empleador o a través de algún pago voluntario, si es que fue el empresario, ProPyme, o en el caso de aquellos que emitan boletos honorarios, los montos retenidos superen ampliamente las cuotas a pagar, pueden destinar parte de ese saldo, elegir a que se lo devuelvan o a pagar parte del préstamo de futuras cuotas. Y ahí hay hartos contribuyentes que me ha tocado, por lo menos, la atención, que prefieren pagar y luego ver en los pocos meses si pueden terminar con el pago del préstamo. Bueno, formando y volviendo a la parte probablemente dentro de lo que es el mundo de información recabada y en apoyo a la confección de asistentes para poder llenar o confeccionar y ayudar a los contribuyentes a declarar su posible tasa o base imponible de operaciones por compra-venta de acciones o por el mayor valor en la compra-venta de acciones. Hay información que el servicio ha recabado sobre saldo y abono de cuentas bancarias. También hay, hasta el 23 de marzo, incluso nos muestra la fecha ahí, que hay 44 instituciones bancarias y financieras que ya han cumplido con esta obligación, entregando información relativa a más de 2 millones de contribuyentes. Y también esta información debe ser entregada a los bancos, las cooperativas de ahorro, crédito, compañías de seguro, entidades privadas de depósito y custodia de valores, ¿cierto? Esta es la declaración jurada 1955. Es también una declaración jurada nueva que se incorporó este año y que debía ser presentada por estas instituciones. Probablemente para la confección de compra-venta de acciones, para la confección de información de inversiones que los contribuyentes puedan tener y obtención de intereses, pero también de seguro que esto también generará la posibilidad para la administración tributaria de conocer las inversiones que las personas puedan estar haciendo o los saldos que puedan tener y mostrar el verdadero flujo que puedan tener en algún negocio. Es bastante elevado, eso sí, el número De información. de cuentas, digámoslo así, que tiene. Claro, son 2.000, casi 2.400.000 personas. 2.400.000 contribuyentes. Claro. Sin considerar que tal vez hay alguna que pudieran no haber entregado. Sí, claro, sí, claro. Y que cumplen un requisito de cierto estándar hacia arriba. Sí. Sí. No sé qué tan práctica puede ser con una información tan amplia. Y bueno, ahí tendrá los colegas que están en el área de la subdirección de Santiago elaborar algún plan, alguna fiscalización, eventualmente alguna validación en primera instancia. Generalmente cuando se hacen estas cosas se van validando informaciones primero, se van haciendo informaciones como para ir entendiendo bien cómo está la información para luego elaborar. Tuvimos varios años en que la factura electrónica, por ejemplo, estaba como información preliminar disponible y no se elaboraron planes de fiscalización aunque estaban. Internamente uno decía, pero ¿cómo no le generamos un plan de fiscalización a contribuyentes que no han declarado y tienen factura emitida? No, estamos instalando la factura electrónica. Esa era la respuesta, que nos parecía un poco como fiscalizador, un poco extraña. Pero era primero instalar, generar confianza, que funcione el sistema. Luego, después de un tiempo, parece que cuando hablamos de tiempo me refiero a un par de años, se empezó a generar el plan de fiscalización. Hoy día ya es normal, hay muchos contribuyentes que no declaran, les llega la información, usted no ha declarado, tiene un aviso, se le genera alguna información respecto de la posibilidad o la dificultad para timbrar, o tiene que ir a la oficina para solucionar un problema y se le autorice los folios electrónicos. Es decir, ahora ya que el sistema está funcionando, ya se aplica algún plan de fiscalización al respecto. Entonces, me imagino que en este tipo de situaciones donde se recaba información nueva también va aplicándose con eso. Puede que esas esperas demoren un poco más, un poco menos. La inteligencia artificial de esos años con la de ahora también no es la misma. Hoy día tenemos una inteligencia artificial mucho mayor, que a lo mejor esa espera no es tan necesaria. Esto lo digo desde mi mirada. Puede que la información o la lógica de la subdirección de fiscalización puede que sea diferente. Volviendo al tema del asistente de la destinación de acciones, el servicio ha puesto a disposición de los contribuyentes un asistente que permite apoyar la determinación de
la base imponible. Entonces, es como está este nuevo impuesto que está establecido en la ley 21420, que fue una ley que cambió varias cositas. Que en general, tal vez lo que más sonó en la ley 21420 fue el cambio de la definición del IVA, ¿ya? Del IVA a los servicios, que es lo que más ha sonado. Por ahí hay algunas consultas que también vienen por el lado de los socios de la Cámara producto de esto, que algunas están todavía en espera de que se respondan, porque están en Santiago. Pero también traía como información adicional este cambio, que tampoco deja de ser importante. Y entonces, a partir del 2 de septiembre, como habíamos comentado, ya estas operaciones se deben estar grabadas. Entonces, este nuevo impuesto del 10%, y que también en algunos casos implica una retención del 1% o del 10% para aquellas personas que no tenían domicilio ni residencia en Chile, y el intermediario deberá informarlo o declararlo en el formulario 50. Este año, entonces, el servicio habilitó un asistente que les permite facilitar o apoyar la determinación de este impuesto, controlarlo, por supuesto, de una manera mucho más eficiente, de manera de disminuir la posibilidad de error a los contribuyentes, y la medida que haya errores también favorece a que el contribuyente pueda tener mayor certeza jurídica al momento de presentar sus declaraciones. Y para eso, entonces, contamos con la información de la declaración jurada 1891 y 1922, la nómina de los precios de cierre que informa la Comisión del Mercado Financiero y la Bolsa de Comercio. De manera que con esa información se puede confeccionar o elaborar este asistente, sobre todo considerando que al precio de venta se le debe descontar un costo, y ese costo tiene 3 opciones diferentes. Entonces, allí también se necesitan los precios de cierre que otorga la Comisión del Mercado Financiero en el año en que se vendió la acción, el valor de costo de esa acción o el valor que tenía la acción a diciembre o al cierre del año 2021. Entonces, con esa información se puede habilitar el asistente. No quisiera a lo mejor alargar mucho la presentación entrando en todo el detalle de estas hojitas, ¿no?, del asistente. Probablemente no sean tan cercanas a los socios de la Cámara, pero sí las quise dejar puestas para que cuando se envíen las tengan disponibles, porque me parece que pueden ser bien útiles. Solo mencionar un par de cosas nomás, más o menos rápido aquí. Podemos ver en el asistente que aquí está marcado con el círculo, no sé si sea círculo esto, la ventanita o la marca de donde dice artículo 107, y ahí están definidas o identificadas por parte del asistente cuáles son las acciones que están sujetas a este artículo 107. Luego está la información de aquellas operaciones que están del régimen general, y las va identificando también cuáles son aquellas. Quiero avanzar un poquito. Bueno, en la información de la declaración jurada está la información de el documento que regula la fecha de los documentos, el valor de venta y el valor de costo y el tipo de costo que se está ocupando. Y ahí se va definiendo si la operación generó un mayor valor sujeto a un régimen general o de acuerdo al artículo 107. También los contribuyentes pueden, si consideran o tienen información de que hay un error en la información, hay alguna de las acciones propuestas que no corresponde que estén formando parte de alguno de estos registros, se puede eliminar una acción, ¿cierto? Y cuando usted le coloca allí al basurerito que sale en la parte derecha, eliminar, le va a preguntar si está seguro, y si usted dice que sí, se va a eliminar esa operación. Luego me va mostrando información de la cantidad de acciones, en los montos en que fueron comprados, y más adelante quería validar. Uno puede identificar también uno mismo si es que alguna de estas operaciones corresponde a lo que informa el artículo 107 o si corresponden al régimen general, pudiendo también tener la alternativa de identificar cuál es el valor de costo que puedo optar o quiero optar. Creo que si miramos las alternativas que están en pantalla, claramente cualquier contribuyente probablemente va a preferir en este ejemplo el del medio, ¿cierto? El valor de cierre en el año de adquisición, porque es el más alto y por lo tanto va a entregar una utilidad menor, 1.334.000, sería el costo más alto. Por lo tanto, uno puede editar también las opciones del costo si es que a lo mejor hubiera alguna información distinta que el contribuyente tenga como respaldar que el valor de cierre, por ejemplo, a la fecha de adquisición es otra, o el valor de adquisición es otro distinto al que aparece en la propuesta que indica este asistente del servicio hacia los contribuyentes. Bueno, tal vez, como les decía, sin entrar en tanto detalle, esto lo quería dejar para que quedara en la presentación.
un poco contar algunas medidas de asistencia y facilitación de este proceso. Para las personas, a la fecha en que se elaboró esta información, ¿cierto? Desde febrero hay información que ha tenido información de apoyo, de asistencia, más de 600.000 visitas hasta la fecha. Han habido 120 puntos de atención presencial pensando en este proceso de operación renta. También está un reforzamiento de atención remota a través de una ayuda telefónica y si de la mesa de ayuda telefónica no se puede atender, se deriva a una especie de videoconferencia con un funcionario. Me tocó ayer participar de ese proceso y realmente uno notaba que los contribuyentes estaban tremendamente agradecidos porque no estaban acostumbrados a que la atención les pudiera solucionar todo lo que necesitaban. No podían declarar algo porque les entraba algún asistente, les preguntaba por alguna situación de algún crédito que tenían que utilizar y no lo sabían utilizar. Habían algunos detallitos también que la página tenía y uno ya con la experiencia podía ir sabiendo cómo ayudarles y estaban muy, muy agradecidos. Y nos tocó atender, nosotros que estamos en Talca, tocó gente de Iquique, gente de Santiago, incluso el de Iquique tenía temas de zona franca que no siempre fue tan fácil ahí verlo, pero tuve la suerte de estar por ahí en zona franca en el sur de Chile y por lo menos conocí algo del tema y ayudar. Entonces, es una alternativa que está disponible, no tan difundida. Así que aquí estoy contándolo a través de esta charla recién. También hay hartos cursos e-learning, charlas informativas, implementación de atención de videollamadas para las personas, también complementario a lo que estaba comentando recién. Y por supuesto la entrega de claves tributarias a través de la mesa de ayuda. Y creo que podríamos agregar otro punto, que son los convenios que tenemos en las redes de colaboración a través de todas las direcciones regionales del servicio, incluida la dirección de grandes contribuyentes, que parten teniendo el convenio con la Cámara Chilena de la Construcción desde el área más matriz en Santiago. También en apoyo para las empresas o facilitando algunas cosas para las empresas, está en la etapa de renta donde se trató de mejorar varias cosas relacionadas con los asistentes para la presentación de las declaraciones juradas de los contribuyentes ProPyme general y transparente. Ya como habíamos comentado hace un rato atrás, y en la charla anterior también, ¿cierto? Que está la presentación automática de las declaraciones de honorario y también la presentación o confección de la declaración de sueldos a través de los libros de remuneraciones informados a la Dirección del Trabajo. La idea también, como habíamos comentado, es facilitar la interacción con aquellos intermediarios, ¿cierto? Contadores y asesores que puedan estar necesitando confeccionar y hacer las declaraciones juradas, sobre todo de los regímenes transparentes, como está la declaración jurada 1947, o del régimen ProPyme general, o del semi-integrado, que es la declaración jurada 1948. La idea es que tenga campos editables, que puedan ser mantención de la autenticación de los contribuyentes. También se presenta un poco la ayuda o la idea de poder, al momento de declarar, los contribuyentes puedan elegir entre lo que el servicio le está proponiendo o también la opción de un software de mercado. ¿Ya? Los recálculos se mostrarán de manera inmediata y la posibilidad de extender la sesión también para no perder lo avanzado, habíamos mencionado eso hace un ratito. Solo se mostrará información acorde al perfil del contribuyente. Esto también es algo que a veces algunos contribuyentes que tienen la idea de que ellos deben declarar, por ejemplo, todos los recuadros del reverso, pero son contribuyentes de renta presunta. Entonces ellos como que se complican porque no les despliegan los recuadros y solo le muestran la información para renta presunta. Y si efectivamente, y eso está correcto porque debe haber un atributo que identifica al contribuyente como renta presunta, no lo va a dejar entonces llenar otros recuadros para que no entregue el contribuyente información errada. Por otro lado, si el contribuyente tiene un atributo de renta presunta, pero hay un error y le corresponde tener algún otro régimen tributario, no sé, régimen semi-integrado o de renta ProPyme general, entonces deberá rápidamente hacer una solicitud para que se le cambie el régimen o el atributo que internamente le llamamos para que se le desplieguen esos recuadros cuando haga la declaración de renta. Ha habido un par de situaciones que por lo menos hemos visto en la práctica en que algunas cosas que en teoría deberían avanzar de manera automatizada al momento de hacer la declaración no han avanzado y hay que hacerle clic a algunos cuadros para que aparezca la información. Por ejemplo, cuando hay devolución del impuesto de primera categoría en el mundo del global complementario, en algunos casos no se traspasa automático a las líneas donde se genera la devolución propiamente tal. Entonces el contribuyente queda como un aparente pago. Entonces ahí hay que hacer clic a veces en el código que corresponde
o en el mismo código de la parte final del global complementario para que aparezcan los códigos. Eso es algo que a lo mejor cuando nos explicaron sobre todo el proceso de operación renta previo a esto, se esperaba que no ocurriera, pero la informática a veces tiene estos detallitos que van solucionando. Se han reportado varias cosas, de hecho desde aquí de Talca se está reportando directamente a Santiago cualquier inconsistencia que se haya detectado en el sistema y esperamos que ya a estas alturas, 10 de abril, ya tenemos varios procesos que están funcionando mejor que los primeros días. 13. ¿Mm? Estamos a 13 porque Estamos a 13. Sí, Me quedé hoy a día 10. sí, hoy día vencían las imposiciones. Ya, muy bien. Temas, no sé por qué me quedé con que hoy era 10. Temas no tributarios, ¿cierto? Está también el pago de préstamos solidarios y de las cotizaciones previsionales. No es algo tributario, pero que está formando parte del proceso de operación renta, como comentábamos, este recuadro 24 que afecta principalmente a las personas naturales. El préstamo solidario se solicitaron para el préstamo 2021, 549.000 personas deben pagar la primera cuota y 737.000 personas deben pagar la segunda cuota del préstamo 2020. Por lo tanto, es un grupo bastante alto de personas y el dato que aparece abajo a la izquierda dice que 557.000 personas solicitaron ambos beneficios, por lo tanto, deben pagar la segunda cuota del préstamo 2020 y la primera del 2021. Bueno, habíamos comentado también que ambas cifras reajustadas, este tema del reajuste ha sido también un tema en la atención de público muchas veces porque los contribuyentes siempre escucharon la información en las noticias de que era sin intereses, lo cual efectivamente es sin intereses, pero el préstamo se otorgó con la condición de que sea reajustado. Y como hemos tenido, y todos sabemos, de otra manera nos ha pegado en diferentes aspectos, las empresas que tienen créditos en UF, muchos precios han ido subiendo por causa de esta variación de IPC muy fuerte que hemos tenido, de mucho más del 10%. Entonces, claro, alguien que haya pedido una cantidad hoy día debe un monto mucho más alto, no porque tenga intereses, sino porque tiene reajuste. Y si hubiese tenido intereses, sería entonces aún más alto. Y la lógica es que tenía entonces un tope de 5% de los ingresos de los contribuyentes que hayan obtenido durante este año. Pero ojo, ese tope de 5%, reitero esta idea, es un 5% pensando en la cuota que le corresponde a cada uno de los préstamos. Por lo tanto, potencialmente alguien podría tener que pagar un 10% de sus ingresos en cuotas, si podría darse esa situación. Si alguna persona no tuvo ingresos durante este año, entonces la cuota de este año no se tiene que pagar, se suspende y se traspasa para el periodo siguiente. Bueno, toda la información que tiene que ver con el control de este préstamo solidario aparece de manera automática en el recuadro 24 y por supuesto la base, la información con la que contamos se obtiene de lo que informan los empleadores en la declaración jurada de sueldos y de honorarios. En este caso se espera recibir más de 1.844.000 declaraciones asociadas al préstamo 2020-2021, es decir, un porcentaje relevante del total de declaraciones que son contribuyentes que en general no acostumbraban a presentar declaraciones de impuesto a la renta. Para aquellos contribuyentes que han declarado hasta el 1 al 20 de abril la devolución de los excedentes del préstamo solidario, o en realidad del 3% que se les retuvo, si es que les quedan excedentes a su favor, va a ser el 17 de mayo, y para aquellos contribuyentes que declaren entre el 21 y el 28 de abril será el 23 de mayo. Y aquellos que lo hagan a final del periodo, entre el 29 y el 10 de mayo, se devolverá el último, o el 29 de mayo. El cheque también será el 30 de mayo en este caso. El pago de cotizaciones previsionales está relacionado con cerca de 540.000 trabajadores a honorario que deberán cotizar y que parte de las retenciones o el total de las retenciones a honorarios irá para pagar o tener cobertura previsional por seguro invalidez, cobertura contra accidentes laborales, derecho a cuidar hijos en caso de la ley sana, prestaciones de salud, licencia médica, asignación familiar y derecho a pensión. Todavía está vigente la alternativa de tener cobertura parcial, que en este caso para este año tributario es de un 47%, y con eso algunos contribuyentes que declaran honorarios pueden obtener una parte de la devolución.
Probablemente esto sea también orientado a profesionales, ¿cierto? O personas que trabajan para la Cámara, no directamente a los socios. Básicamente era eso lo que queríamos comentar, compartir con respecto a la operación renta de este año. No sé si hay alguna consulta o no de este tema. Sí, dejamos ahí abierta la palabra a quienes están presentes para que puedan hacer sus consultas. Y de todas maneras vamos a dejar a disposición la grabación de esta presentación, además de, obviamente, recordarles que a través de mí pueden llegar directamente a Loreto o a Víctor para hacer sus consultas específicas con respecto a su situación tributaria. Así que, por lo menos, no hay consulta No hay consulta. aquí a la vista. Directo. Entonces, estaríamos por hoy. Queremos agradecerle su asistencia a todos. Muchas gracias y que tengan buena tarde, buen fin de jornada. Así que estén muy bien. Chao, Loreto. Chao, buenas tardes. Chao. Chao, chao. Yo quiero hacer un par de consultas, pero fuera de